Hola, bienvenidos a su programa Jóvenes del Cenáculo, a esta sección de invitados especiales. Hoy nos acompaña Sebastián Pinzón, quien nos podrá compartir acerca de un texto y un fragmento interesante del Evangelio sobre un tema bien especial. ¿Cuál es ese tema, Sebastián? Lectura del Santo Evangelio según San Juan, 13:31. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Sebastián, ¿qué te llama la atención de eso que acabamos de escuchar, de ese pasaje del Evangelio? Me llama la atención la parte en la que dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también entre vosotros, porque se me hace como un mensaje. Puede que suene algo muy literal, pero en verdad es algo como muy profundo, porque entre ese mensaje no dice como que amemos a los que nos aman, sino que amemos a todo el mundo, como al prójimo. Entonces, pues es algo muy difícil para las personas amar a todo el mundo, y pues en el amor también viene el perdón, que eso ya es otro tema, pero no es fácil. O sea, es fácil amar a tu mamá, a tu papá, a tus amigos de pronto, digamos a tus familiares, a la gente que te trata bien, a la gente que te brinda amor. Pero es muy difícil, digamos, amar a quien te ha hecho daño, a quien no te trata bien, digamos, también a alguien a quien no conoces. Entonces es como un mensaje muy grande que deja Jesús, algo mucho más profundo de lo que se puede percibir a simple oído. Sebastián, en eso que tú mismo expresas, que es algo difícil, que el amar supone decisiones, supone en ocasiones dolores de crecimiento, ¿nos quisieras compartir algo de tu experiencia acerca de de esa tarea que nos coloca Jesús de amar a los que están a nuestro alrededor, ya sea personas cercanas, queridas, o también personas que han estado alejadas de nuestro afecto? Sí, me gustaría contar algo que la verdad es como una enseñanza para que la gente de verdad brinde amor a todo el mundo, porque, digamos, yo cuando era, desde pequeño, yo pensaba que yo era alguien que brindaba mucho amor, que quería a todo el mundo. Y pues cuando yo era pequeño nadie me había hecho nada malo, pues nadie me había hecho daño para que yo no los quisiera. Pero después, cuando crecí, tenía como 13 años, un niño de mi colegio perdió año y quedó en mi promoción. Y él se juntó con unos niños que querían ser como los niños malos, ¿sí? Y empezó como una etapa de bullying. Al principio era algo bobo, pues algo no importante, porque me decían como negro, cosas así, como comentarios de niño chiquito. Pero ya después empezaron como a pasarse y a decir cosas más feas. Y pues la verdad yo no sentía que pudiera amar a esas personas. Entonces yo un día les dije como, no más, yo no me voy a dejar seguir molestando. Y ellos no me molestaban solo a mí, molestaban a todo el mundo, pero yo me lo tomé como algo personal. Y yo sí me paré y les dije que no. Y a ellos no les gustó mucho. Y en vez de solo insultarme, empezaron a golpear también todos los días. Entonces yo empecé a acumular odio hacia ellos, y yo no quería ir a decirle a una profesora, yo quería golpearlos. Yo quería hacerles lo mismo que ellos me estaban haciendo a mí. Y digamos, eso del bullying duró desde sexto hasta octavo.
yo a principios de séptimo empecé a hacer boxeo. No fue por lo del bullying, pero después lo asocié. Y un día me di cuenta que ya no quería que siguiera pasando eso y pues le metí un puño, pues no solo un puño, pero golpeé como al que había perdido daño, que era como que había causado todo eso y era como el más grande de todos. Hoy en día es un man bajito, pero la verdad, eso, haber reaccionado así, haberme guardado todo ese odio tanto tiempo, no trajo nada bueno a mi vida y yo me deprimí por eso, entré en depresión severa, estuve medicado y no solo antes de golpearlo, después de golpearlo yo no me sentí mejor y eso no calmó todos mis problemas, no curó mi depresión, solo empeoró las cosas porque entonces yo empecé a asociar, pues yo quedé como con un tipo de trauma. Entonces cada vez que alguien me empezaba a insultar o a molestar, yo lo asociaba con que me iban a empezar a tratar mal y me iban a coger como el niño del paseo al que le podemos molestar, al que le podemos pegar. Entonces yo empecé a usar eso como una defensa, que yo ya sabía pelear. Entonces empecé a golpear a la gente, empecé a odiar a más gente, empecé a guardarme ese odio. Bueno, y pues después de tantos problemas y tantas cosas, yo descubrí que también existía el perdón, como que va asociado con esta frase, con el amor, porque cuando uno no ama, uno no puede perdonar, o no puede perdonar sinceramente por lo menos. Y, y eso la verdad trajo muchos beneficios a mi vida, no me curé de un momento a otro tampoco, y tampoco era el único problema que yo tenía, pero mejoró mucho mi relación con las demás personas, mejoró mi estabilidad mental, porque ya me di cuenta que las cosas no eran tan graves como yo las veía, perdoné a la gente que me hacía bullying, hoy en día me llevo bien con todos ellos, también les pedí perdón, que también es importante, y aprendí a recibirlos en mi corazón, aprendí a quererlos de verdad, porque ellos también, yo me he dado cuenta que ellos también han tenido problemas, y muchas de las cosas que me hicieron fueron asociadas a sus problemas. Y muchas pues, de las cosas que yo les hice también fueron asociadas a mis problemas. Entonces, pues la verdad me solucionó muchas cosas en mi vida. Sebastián, se me ocurre la pregunta, también la curiosidad de saber, después de haber vivido una gran situación de odio, de rencor acumulado por estas personas que te estaban haciendo daño o que te hicieron daño por mucho tiempo, dices que después hubo perdón, pero en ese medio, en esa mitad, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo reflexionar para dar el paso de perdonarlos o por lo menos comprender que ellos también tenían dificultades y problemas? ¿Qué pasó allí? La verdad fueron dos cosas en especial. La primera, pues la más importante, mis amigos, porque yo con mi familia, yo me tapaba más que todo. Ya después hubo un momento que me tocó decirles, pero, pero bueno, eso va a otro tema. Con mis amigos, pues yo era igual. O sea, no aceptaba un chiste, a ellos no los golpeaba, pero sí les respondía de una forma fuerte, como si quisiera pelear con ellos. Y me di cuenta que se fueron como alejando, como diciendo, oye, este man no se puede tomar un chiste. Y ellos no me dijeron nada y ellos seguían hablando conmigo y todo, pero ya cuando empezaron a hacer como chistes, pues no me incluían. Yo me di cuenta de eso, me di cuenta que no todo lo que ellos hacían era, pues lo que me decían era para herirme, que eran chistes para que ellos se rieran, para que yo me riera. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo los amaba a ellos como amigos, pero los amaba y, y que no tenía que pelear con ellos, pues no había la necesidad de pelear con ellos, que yo también les hacía chistes
y que entre la relación estuviera más así, como más felices íbamos a estar todos, pues yo me iba a poder reír, ellos también se iban a poder reír, entonces ellos me iban a hacer felices y yo también los iba a hacer felices a ellos mediante ese amor y ese perdón. Y la segunda situación, yo tuve una novia en esa época y yo la quería mucho y pues yo estaba deprimido y yo me cortaba por todo lo que pasaba. Y ella no me hacía nada malo, pero ella se daba cuenta que yo me deprimía y ella también se empezó a deprimir. Y se cortó una vez y todo. Y yo me empecé a dar cuenta de eso y dije que, pues, que si yo no me amaba a mí mismo, ¿cómo iba a amar a las personas que estaban a mi alrededor? Pues cómo iba a amar a mi novia, cómo iba a amar a mis papás, cómo iba a amar a mis amigos. Y ahí me perdoné a mí, perdoné a las personas que me habían hecho daño, les pedí perdón, traté de pedirles perdón por lo menos a casi todos de los que me acordé. Y, y ya, pues fue por ver que yo le estaba haciendo daño a alguien que yo quería. Sebastián, quiero insistir en algo de lo que tú hablaste a continuación, y fue que para perdonar a los demás también tuviste que hacer un proceso personal de perdonarte a ti mismo, de conocerte a ti mismo y de, ¿por qué no?, amarte a ti mismo. Estamos con un invitado especial, Sebastián Pinzón, quien nos cuenta acerca de este mandamiento que nos ha dejado Jesús, del amarnos los unos a los otros tal como Él nos ha amado. Sebastián, nos estabas contando acerca de este proceso que has tenido de perdonar a los demás, pero antes perdonarte a ti mismo y amarte más a ti mismo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ha sido ese proceso en tu vida? Pues explicando más que todo el proceso que llevé a cabo tras darme cuenta que le estaba haciendo daño a las demás personas que se supone que yo amaba. Me di cuenta que toca comenzar primero con el perdón, darse cuenta de qué es lo que lo tiene a uno así, qué es lo que uno ha hecho, que lo tiene como todo el tiempo preocupado, todo el tiempo con un remordimiento constante. Y cuando uno se da cuenta de todo lo que ha hecho, uno se da cuenta, pues, perdón la redundancia, uno se da cuenta que no todo lo que a uno le pasa es por lo que los demás le hayan hecho a uno, sino por lo que uno se hace a sí mismo. Entonces, pues, para poder perdonarse a sí mismo, lo que uno tiene que hacer es pedir perdón a las demás personas, aceptar el perdón también de las demás personas con un buen recibimiento y darse cuenta que perdonarse no es algo fácil, pero es un mensaje de amor que uno se da a sí mismo para poder llevar a cabo el proceso de amarse a uno mismo. Y después de perdonarse tampoco se llega a amarse a uno mismo así de la nada. Uno tiene que llevar también el proceso, guiarse. Por ejemplo, yo lo hice con Dios, yo hice el retiro el año pasado en septiembre, entonces pues ese proceso es algo nuevo para mí. Pero si uno no es creyente, uno lo puede llevar a cabo desconcentrándose, haciendo cosas por los demás, por uno mismo, pidiendo ayuda, hablando con alguien. Yo tuve ayuda psicológica después de eso, yo me di cuenta, pues al empezar a perdonarme a mí, me di cuenta que yo necesitaba ayuda de alguien más porque tampoco es perdonarse a uno mismo y ya, sale el problema, no. Entonces pedí ayuda, tuve psiquiatra, sigo en el psiquiatra, psicólogo, y la verdad ellos me ayudan mucho, yo hablo con ellos, pero ese fue como el comienzo a dar un paso más grande en mi vida, que fue amarme a mí mismo. Y más que todo con la ayuda de Dios, después de haber hecho el retiro, porque yo
yo era creyente, no practicante. O sea, nada. Me daba pereza ir a misa, me daba mamera rezar. Y yo fui al retiro en parte obligado y en parte porque quería ver si cambiaba algo mi opinión. Yo estaba a punto de dejar de creer en Dios. Y ahí tuve como una cercanía más grande con Dios y empecé a rezar, empecé a ir a misa, empecé a actuar, no todo el tiempo, pero a tratar de actuar como Él nos dice que actuemos. Y el mensaje más grande que da Dios, no solo en este pasaje, sino en toda la Biblia, es dar amor a los demás y perdonar, que van de la mano. Entonces, pues con la mano de todo eso que aprendí, con mi psiquiatra, con mi psicólogo, con la misa, con el retiro, pues con la espiritualidad, por dejarlo así, llegué a poderme amar a mí mismo. Y no sé si todos los procesos sean como fue el mío, pero uno tiene que encontrar el modo de llegar a poderse querer y llegarse a amar a uno mismo mediante el perdón y pues encontrando de verdad qué es lo que lo mueve a uno en esta vida. Yo quiero destacar de todo lo hermoso que has dicho y nos has compartido, eso que dijiste hace un momento de que en muchas ocasiones uno debe reconocer todos esos rencores, todas esas cargas que nosotros nos creamos a nosotros mismos y que gran parte de lo que nosotros en muchas ocasiones sufrimos no es culpa de los demás, sino es de pronto cosas que nosotros nos imponemos, pensamientos, emociones, creencias también que nos hacen daño y que eso hace que la vida se vuelva un poco más difícil de vivirla y de disfrutarla. En ese sentido, el Evangelio inicia diciendo, ámense unos a otros como yo los he amado. Y creo que tú también nos llevas a pensar que Dios nos ama de muchas formas, que Dios tiene muchos medios para demostrarnos el amor de Él. ¿Cuáles son esos medios en tu vida? ¿Cómo te has dado cuenta que Dios te ha amado primero? Pues, en primer lugar, yo cuando era más chiquito, yo no me acordaba de eso antes. Después de ese retiro me acordé. Cuando yo rezaba, yo me sentía como calmado, como más en paz, cuando era muy chiquito. Después dejé de rezar, bueno. Y después cuando volví al retiro y vi el Santísimo, sentí otra vez una paz interior increíble. Y cuando me confesaba después del retiro, porque tampoco me confesaba hace mucho tiempo, también empecé a sentir esa misma paz y empecé como, no a oír literalmente a Dios, pero sí como a oír las enseñanzas que Él nos da y yo lo sentía todo el tiempo. Entonces, primero que todo, como que Dios me llegara al corazón, como sentirlo. Y después, otra forma muy grande que Dios nos demuestra su amor, o por lo menos me lo demuestra a mí, es mediante las enseñanzas, porque me mueve mucho ayudar a los demás. Hoy en día, antes yo no sabía eso, pero a mí me mueve mucho ayudar a los demás con cualquier necesidad, cualquier cosa que yo pueda hacer por ellos. Y en la Biblia el Señor nos muestra eso de muchas formas y muchas maneras de ayudar a los demás según sus enseñanzas, y no siempre es literal, pero con alguna parábola o con alguna historia de él ayudando a alguien más, nos puede mostrar como un camino que podemos tomar para poder ayudar a las personas. Pero para eso, pues para poder ayudar a los demás, uno se tiene que haber ayudado a uno mismo, como yo llevé mi proceso. Y ahí es cuando uno se da cuenta que Dios de verdad está ahí, de verdad lo ama a uno, que uno no tiene que
que estar dormido y que se le aparezca a Dios en un sueño y le diga te amo. No. Uno tiene que llevar todo el proceso a cabo y no es un proceso fácil. Pues, no, la verdad sí es un proceso sencillo, pero es un proceso largo. Uno simplemente tiene que dejarlo entrar, estarse tranquilo, no estar como yo estaba, digamos, al principio en el retiro, como, ¿esto de qué me va a servir? Yo nunca he sentido a Dios en mi vida. Y pues después del retiro hice la reflexión y sí había sentido a Dios cuando era más chiquito. Y no sé, cómo seguir las enseñanzas que Él da. Yo por mi parte hago las de ayuda a los demás. Alguien puede hacer las de enseñarle a los demás algo, como cualquier otra cosa, como hacer sacrificios frente a los demás. Entonces, pues para mí es muy importante eso, pues seguir los pasos del Señor, así uno se da cuenta que el Señor lo ama a uno porque eso lo llena. Estamos de acuerdo en algo y es en lo que has dicho, de que el camino no es sencillo y que el camino en muchas ocasiones se hace largo. Se necesitan ayudas de terapeutas, se necesitan ayudas de otras personas que estén a nuestro lado, de familiares, para que nos sigan apoyando en ese proceso personal. En eso, repito, estamos de acuerdo y me parece también justo decirlo. Muchos jóvenes seguramente nos escuchan, adultos, que pueden estar viviendo problemas con esto mismo, con amar a quienes tienen a su lado, a sus papás, a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos. ¿Qué les dirías tú para ir concluyendo este programa a los que nos están escuchando frente a esta gran exigencia que todos nosotros tenemos frente al amar tal como Dios nos ha amado y nos ama constantemente? Pues yo les diría, en primer lugar, que no odien, porque el odio es como un arma que uno usa en su propia contra. Y es algo que lo empieza a llenar a uno de malas energías, de cosas como de tristezas, de cosas que no le hacen bien a uno y no le hacen bien a los demás, pues a los que están alrededor de uno. Y si uno sigue acumulando odio en su vida, lo único que va a recibir también es odio. Puede que sus amigos o sus padres no les muestren odio a ustedes, pero ustedes mismos se van a empezar a odiar de algún modo y van a sacar lo peor de ustedes mismos y van a darse cuenta que las demás personas no merecen ese odio. Entonces es mejor evitarlo desde un principio. ¿Por qué? Porque después la vida se lo va devolviendo a uno, las personas se lo van devolviendo a uno mismo se lo devuelve sin darse cuenta. Entonces si uno vive con amor, con perdón, en paz, uno va a estar mucho más relajado, uno va a recibir lo mismo de las demás personas y pues lo que de verdad queremos todos es amor, perdón, compasión, comprensión. Por ahí dicen que lo que uno da es lo mismo que lo que a uno le devuelven. Eso puede también servir con el dicho de ojo por ojo, solo que la gente lo usa con venganza, pero no tiene que ser con odio, con venganza, con violencia. El mismo dicho se puede devolver con amor. Ojo por ojo, uno da amor, a uno le devuelven amor. Uno da perdón, a uno le devuelven perdón. Uno es compasivo, la gente es compasiva con uno. Uno es comprensivo, la gente lo comprende a uno. Entonces, pues yo creo que eso es todo, pero no odien, no vivan en odio, no se odien a ustedes mismos y traten de amar y de comprender y de perdonar. Sebastián, gracias por compartirnos gran parte de tu experiencia y tu vivencia frente a este hermoso tema que tocamos el día de hoy, frente al amor. Seguramente se podría ahondar y profundizar y hacer otra entrevista frente a este tema, debido a que el amor también tendrá muchas aristas, muchos matices. En algunos momentos el odio nos puede ser útil,
para alejarnos de lo que no queremos. En muchos momentos, aunque se brinde amor, no se va a recibir lo mismo. Pueden haber también contradicciones, la vida misma en muchos momentos es contradictoria, pero en últimas, este mensaje de hoy creo que ha sido ilustrado con lo que tú nos cuentas hoy en día. ¿Qué tareas quedan pendientes en tu vida? ¿Qué hay por realizar a nivel de desarrollo personal, Sebastián? Pues todavía me falta perdonar a mucha gente, me falta un poco más de amor a mí mismo, pero yo creo que por ahora todo va bien, todo va como lo he estado planeando. Pues empecé en septiembre del año pasado, pero me parece que ha avanzado muy rápido, y mediante la ayuda de los demás, mediante las terapias, mediante Dios, yo pienso que todo me está saliendo muy bien. Igual como tú decías, yo de pronto lo dije muy literal en mi mensaje, que cuando uno ama recibe amor. No es que reciba el amor de las demás personas, sino que uno se siente mejor con uno mismo que cuando uno odia. Lo del odio sí no lo puedo decir por ahora, pero lo podríamos decir en otro programa. Gracias, Sebastián. Y a ustedes también gracias por haber compartido con nosotros en este día acerca de esta bella invitación que nos hace el Evangelio. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.